Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Como les había planteado, vamos a platicar un poquito de algunas de las otras características que va a tener el Renacimiento italiano desde las perspectivas de la política, la economía, sociedad, cultura y religión. Con gran rapidez haré rápidamente la referencia a que este renacimiento en los 5 puntos que les acabo de mencionar se desenvuelve en elementos más que generales de la siguiente manera. En el caso de la economía, hay que hacer la referencia al surgimiento de una serie de nuevas potencias económicas, particularmente lo que va a ocurrir en la propia península itálica, que está iniciando su proceso de recuperación y expansión, que va a ser bastante notorio en la parte norte de la costa del Atlántico y hacia la zona del mar Mediterráneo. Esto es por el dominio de los mares que les va a permitir dar el rodeo literalmente sobre todo el continente europeo y les permite empezar a tener rutas comerciales hacia las regiones que inclusive los nórdicos en algún momento llegaron ellos mismos a dominar. El otro punto, el más cercano, el más importante para ellos, pues va a ser la zona del mar Mediterráneo. La otra gran potencia económica que debemos de considerar es la Liga Hanseática o la Hansa Teutónica. Esto particularmente se va a llegar al culmen hacia el año de 1500, en donde tenemos ya en esta liga de comercio, es como una especie de organización de libre comercio según lo que nosotros entenderíamos en los términos contemporáneos, que va a llegar a agrupar a más de 80 ciudades, siendo tres de ellas de las más importantes, la ciudad de Flandes, la de Brujas, la de Hamburgo y la de Lübeck, que en este caso, en esta pequeña imagen que nosotros tenemos aquí, nos representa justamente el momento en el que se firma la unión para la línea comercial entre las ciudades de Hamburgo y Lübeck, que van a ser las dominantes de lo que nosotros llamaríamos la base de Alemania hacia el futuro. La parte del comercio dentro de esta estructura económica vamos a tener que se apoya primordialmente en la producción y el intercambio de la lana, la producción y el manejo de los bienes suntuarios, con base ya en una industria incipiente y la creación de nuevas tecnologías. Esto no nos tiene que sorprender, es algo que a lo mejor a nosotros nos suena como muy común y pensamos que es de nuestros tiempos, pero ha sido prácticamente existente desde que el hombre es hombre y empezó a tener que utilizar herramientas externas a su propio cuerpo. El intercambio también llevó a la necesidad de la creación de una moneda común. En el caso de la lana, pues inclusive utilizamos términos y conceptos muy comunes en nuestra época. Cuando decimos que no tenemos dinero, decimos que se nos acabó la lana, ¿no? O que no tenemos lana. Justamente surgió porque es un bien que tiene un valor determinado, que tiene un costo determinado, que tiene un precio determinado y que implica la tenura o la no, la posesión o la no posesión de un recurso para poderse mover. Los bienes suntuarios que se van a empezar a desarrollar en este sentido, encontramos que van a ser la seda, la construcción y el desarrollo de una orfebrería artesanal, el manejo de la cristalería y el desarrollo de la pedrería, ¿no? Las joyas y productos que son ya para las familias ricas. La industria incipiente y las nuevas tecnologías nos llevan, por ejemplo, al desarrollo de cosas como la imprenta, el crecimiento de la metalurgia, el desarrollo de la minería que va de la mano de la misma y también la producción de armas de fuego. En el caso de la metalurgia hay que entender que se va a requerir la producción en gran escala de productos como el hierro, la plata y el cobre mismo. Hay que entender que en este caso la plata va a ser fundamental para el desarrollo de la orfebrería artesanal y en el caso del cobre, este va a ser medular para el trabajo y el desarrollo de la pedrería como tal. Si hablamos del desarrollo de la metalurgia, esta a su vez nos conecta con el desarrollo mismo de la minería, que particularmente lo vamos a encontrar hacia la zona de Sajonia, las regiones de Hungría, la zona del Tirol o la zona de Bohemia, las que nosotros identificamos todavía hasta nuestros días. Por supuesto, las armas de fuego además van a requerir de otra serie de elementos que también se relacionarían con la metalurgia. Bueno, no tanto con la metalurgia como el producto minero como tal. En el caso de la búsqueda de azufres para poder hacer todo el proceso de transformación y para la generación de la pólvora. Esto va a ser parte de lo que va a importar la familia Polo al momento de traer la idea de la pólvora desde China. Cuando hablamos del caso de la necesidad de crear una moneda común, esto es fundamental para el intercambio y aquí la familia Medici va a ser fundamental para la creación y el desarrollo
de la misma, ¿no? Esta familia a su vez a basar en la producción de telas, el desarrollo del comercio, de las bienes raíces y de la venta de dinero. En el caso de las telas, nosotros vamos a encontrar que los Medici se enfocan en el caso muy particular al desarrollo de la lana y la seda especialmente. En el caso del comercio, ellos tienen una base riquísima para el desarrollo y la producción y el transporte de la lumbre. El alumbre a lo mejor a nosotros no nos suena, pero es el tipo de azufre, es un sulfato fijador de tintes para textiles. Las telas no se pintan así nada más echándoles un tinte encima y esperando que se queden pegadas. Debe de haber algo que hace que se queden pegadas y que haga que tengan gran calidad en su duración y que no se destiñan con toda la facilidad a la primera lavada. Y por supuesto, este alumbre era también obtenido producto de los intercambios con la minería. Esto nos permite entender también las líneas de comercio y las líneas políticas que les permite llegar a donde se van a encumbrar los propios de la familia Medici. Las bienes raíces, bueno, es la venta de terrenos, la renta de tierras que les permite obtener otra serie de recursos, y la venta de dinero. El dinero literalmente se vendía, ¿no? Tú lo intercambiabas por algún producto que te permitía obtener monedas en un principio que van a ser de cobre, que van a ser de plata, que van a ser de oro. Obviamente, mientras más alta es la calidad, entiéndase de oro, es más caro, no va a implicar que yo deje alguna otra gran cantidad de productos que respalden el que yo pueda comprar el oro para yo asegurar tener un intercambio bastante más equilibrado que el tener que estar negociando a través del trueque. Esto los lleva a convertirse a los Medici mismos en los banqueros más poderosos, nada más. Son los banqueros más poderosos de Venecia, de Aviñón, de Roma, de Brujas, de Londres y de Lyon. Esto nos permite entender que todo el desarrollo y el crecimiento del comercio tiene que pasar en una gran escala, en un gran nivel, a través de la propia familia de los Medici, que nos va a llevar también a influencias hacia otros lados. En el caso de la política, pues hay que referir que la base del Renacimiento se va a relacionar particularmente con cinco estados principales que van a ser el Ducado de Milán, la República de Venecia, el Estado de Firenze, los Estados Pontificios y el Reino de Nápoles. En el caso del Ducado de Milán van a ser particularmente dos familias las que van a dominar en este sentido, que va a ser la familia Visconti, que es a la que le toca la transición del mundo medieval a la entrada al Renacimiento, y un derivado relacionado con la familia Visconti, una familia a la que le costó muchísimo trabajo poder llegar hasta acá, que va a ser los Sforza. De hecho, eso es justamente lo que significa Sforza, es el esfuerzo, son una familia que viene desde abajo y que logró posicionarse hasta el punto más alto de ser los detentores del manejo del Ducado de Milán en la última parte del siglo XV. La República de Venecia, ellos van a ser particularmente una oligarquía de aristócratas y mercaderes que se precian de regirse y manejarse a sí mismos. En el caso de Florencia, pues es comprensible, como ya mencionábamos, en el caso de la familia Medici, en donde van a haber dos personajes que van a ser fundamentales. Cosme o Cosimo Medici, que va a regir de 1434 a 1464, y Lorenzo el Magnífico de 1469 a 1492, cosa que nos relaciona justamente con la lectura que ustedes están teniendo que hacer en estos momentos. Los estados pontificios, bueno, se sobreentiende desde el inicio, y el reino de Nápoles, que va a ser uno de los reinos fundamentales, que curiosamente no va a ser controlado por los italianos, sino va a ser dominado, en este caso, por el reino de Aragón. El reino de Nápoles va a ser controlado directamente por la corona de Aragón y va a ser hasta el siglo XVI cuando va a venir el cambio en este sentido. Vamos a tener entonces a estas ciudades-estado independientes como tal, que nosotros pues estamos acostumbrados a verlos como parte del crecimiento, como parte del desarrollo o como parte del dominio de una Italia que es importante entender, en aquel entonces todavía no existía. Allí va a haber algunas otras regiones, como va a ser el caso de Mantua, que va a ser controlada por Francesco Gonzaga, que a su vez va a estar casado con Isabela d'Este, a la que, una mujer importantísima y valiosísima en aquel contexto, a la que Francesco Gonzaga va a identificar como la primera dama del mundo, una mujer sumamente inteligente, una mujer sumamente capaz, una mujer sumamente brillante, que nos da una idea de que esta visión cultural del Renacimiento no se limita única y exclusivamente al manejo de los hombres. En Urbino vamos a tener que va a ser la familia Montefeltro, que va a ser el dominio ejercido a través del duque de Urbino directamente como tal, que va a ser esta familia, en donde va a ser Federico da Montefeltro, y con la unión con Batista Sforza, que nos permite ver a su vez que hay una relación, hay una construcción de una red de poder en el caso del Ducado de Milán también.
Battista Sforza va a ser también una mujer sumamente importante, una mujer sumamente brillante, que su propio esposo Federico da Montefeltro se va a referir a ella como el deleite de mis horas públicas y privadas, que a mí, en lo personal, me parece uno de los mejores piropos que se le pudiera dar a cualquier mujer en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. También pasamos entonces ahora a la otra parte, a la tríada que nos refiere a la sociedad, la religión y la cultura. Hay que entender dentro de ese esquema que vamos a tener que en aquella sociedad renacentista van a existir tres tipos de Estado. Los tres estados van a ser el clero, la nobleza y el estado llano. Esto lo identificamos mucho con el mundo, particularmente de la sociedad francesa. El estado llano es el que va a tener la mayor cantidad de la población, entre el 85 y el 90% de la población completa. El resto, el 10 o el 15%, va a estar compuesto por lo que es el clero y la nobleza particularmente. El clero hay que entender que la cabeza más importante, la cabeza más notoria, va a ser el papa, que va a ejercer a su vez el dominio sobre los dos tipos de clero existentes, que van a ser el clero secular, que va a estar constituido por aquello que nosotros identificamos como la dichosa jerarquía eclesiástica, que podemos desgranar en los que siguen por debajo del Papa, que van a ser los cardenales, los arzobispos, los presbíteros o sacerdotes, hasta los curas y los diáconos más simples y más sencillos. Los presbíteros, a su vez, van a estar desdoblados por el manejo jerárquico en lo que son vicarios y canónigos. Estos son los que van a tener, estos de aquí, son los que van a tener ya el contacto y el control en las parroquias y el contacto directo con la gente. Los curas van a ser la jerarquía más baja en este sentido del clero secular y son los sacerdotes comunes y corrientes como nosotros los identificamos. Van subiendo en jerarquía, pasan a ser canónigos, se convierten en vicarios, llegan a ser obispos, ya dominan un episcopado completo. Los jefes de los obispos son los arzobispos y a su vez cuando ellos alcanzan la máxima dignificación van a llegar a ser cardenales. Y los cardenales, por supuesto, son los que tienen la opción de llegar a ser la cabeza máxima, en este caso el papa. Los diáconos vienen siendo el paso previo, son prácticamente ya sacerdotes, nada más les falta ya el acto de la consagración, ellos no pueden consagrar directamente, pero fungen ya propiamente como si fueran los diáconos, solo falta la ordenación para que pasen al siguiente nivel en el que ya se convierten en curas. Ahora, el clero regular. El clero regular se va a distinguir del clero secular porque estos siguen una regla de un monje o de una monja o de un modelo de virtud que ellos consideren su fundador o que se consideren su modelo inspirador como tal. Y aquí los vamos a tener, esta es la única rama en donde sí va a haber una división en clero masculino y un clero femenino. Insisto, en la parte del clero regular, porque en el clero secular no entran las mujeres, ahí está completamente vedado, es única y exclusivamente para los hombres, por las formas en las que se ha ido constituyendo la iglesia. A ellas no se les va a dar ningún tipo de poder en ese sentido. Y en el caso del clero femenino, siempre va a estar supeditado a la administración o la vigilancia del clero masculino. En el caso de las órdenes masculinas, vamos a encontrar que este clero regular se divide en tres: los contemplativos, los mendicantes predicadores y los hospitalarios. Esto significa que tienen una función determinada cada uno de ellos. Los contemplativos son los que se dedican a la observación, a la oración y a el encierro en el caso muy particular. Su función primordial es rezar para la salvación del mundo y rezar por todos aquellos que no lo hacen. Dentro de las órdenes contemplativas tendríamos a la orden inicial, la orden fundadora, que sería la de San Benito, de ahí es de donde vienen los benedictinos. Hay que recordar que en el nombre de la rosa, la abadía en la que se van a reunir, va a ser una abadía justamente benedictina. Otras órdenes importantes de las contemplativas van a ser los cistercienses, los camaldulenses, los cartujos, que vienen siendo los más estrictos, los jerónimos y los carmelitas. Los carmelitas después van a sufrir una serie de ajustes, dado que empezaron a tener una vida bastante más relajada de lo que se supone que ellos debían de tener. Los mendicantes predicadores particularmente van a aparecer del siglo XIII en adelante y siendo el ejemplo más claro de lo que esto significó y representó el surgimiento de la Orden de San Francisco y San Francisco mismo, que dice que se está perdiendo el camino, que se debe de volver a la pobreza evangélica original. Ellos van a ser los de estas órdenes renovadas, estos vienen siendo ya de la transición de la última parte del mundo medieval y derivado de los franciscanos aparece también Santo Domingo de Guzmán, que va a ser la base para la fundación de los dominicos. Ellos a través del estudio y la oración es como van a alcanzar la salvación, pero también tienen que llevar la palabra de Dios al resto de la humanidad.
Y los agustinos, que van a seguir el modelo no de su fundador San Agustín. San Agustín no va a fundar la orden en ese sentido, pero va a ser la base inspiradora para la creación del camino de la orden de los agustinos. Aquí no estoy incluyendo, algunos de ustedes podrían preguntarse, ¿dónde están los jesuitas? No los estoy incluyendo porque como estamos hablando del mundo del Renacimiento, todavía no aparecen en este contexto los jesuitas. Son una orden relativamente moderna. Ellos van a aparecer hasta la segunda mitad del siglo XVI. Aquí, por lo tanto, todavía no corresponden. Las otras órdenes de clero regular masculino van a ser los hospitalarios. Estos van a ser los que van a ayudar sobre todo a los peregrinos que se dirigen hacia las zonas de conflicto como las cruzadas. Es decir, también son los que ayudan a la gente que tiene necesidades y que trata de llegar a la ciudad santa de Jerusalén. De allí aparecen los famosos caballeros de Jerusalén, los mismos de los caballeros teutónicos y la orden de los juaninos, que ellos además van a tener el voto de hospitalidad, de recibir a las personas que no tienen dónde quedarse y si están enfermos, la orden de ayudarlos. Muchos de los primeros hospitales que van a ayudar a la gente que no tiene absolutamente nada, justamente van a ser fundados por los monjes juaninos. Estos van a tener contacto con la gente para protegerlos y ayudarlos, estos para convencerlos de pasarse a la palabra de Dios y que viven de la caridad pública, y estos que se van a dedicar a orar por aquellos que no lo hacen. En el caso del clero femenino, nos vamos a encontrar una división similar. Van a estar las monjas hospitalarias, como las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, las hermanas de la Casa de Dios, las hermanas de la caridad, las hermanitas de la caridad, como de repente nosotros las referimos, que son un derivado y ya estarían conectadas con la orden de los franciscanos. Las mercedarias, ¿sí? Mercedarias, no mercenarias. Mercedarias refiere a que ellas veneran y tienen como modelo a Nuestra Señora de la Merced. Y las monjas del Sagrado Corazón, algunas a lo mejor, estudiaron justamente en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Las otras van a ser las contemplativas, estas van a ser las que tienen el encierro, como las derivadas de las cistercienses, las cartujas, las carmelitas, que después van a aparecer las carmelitas renovadas, las que van a volver nuevamente al espíritu original de lo que planteó San Francisco por la vía de los modelos que se van a plantear en esa nueva línea, como va a ser el caso de Santa Teresa del Niño Jesús. Las clarisas, que a su vez están supervisadas por los franciscanos. Santa Clara fue la primera mujer que se unió al movimiento de los franciscanos, era de hecho la única mujer que estaba con los franciscanos, pero no era bien visto que una mujer estuviera sola entre muchos hombres, se prestaban muchas interpretaciones, por lo que se dieron las órdenes para que ellas siguieran su camino por otra línea, aunque administradas directamente por los franciscanos. Y las otras van a ser las concepcionistas como tal. Y finalmente también tenemos a las mendicantes, que inician con dos en un principio, que van a ser las catalinas y las monjas, que van a derivar de los agustinos y que también van a cumplir su función en este sentido. El segundo estado al que nosotros podemos hacer referencia va a ser la nobleza, que se va a encargar del manejo de la seguridad, de la justicia, y que en el caso de la nobleza, ellos específicamente abarcan entre el 2 y el 3% de la población. Va a ser bastante más reducido en este sentido. Dentro de la nobleza tenemos lo que son los militares, los políticos, los cortesanos y los aristócratas. En el caso de los cortesanos tenemos el ejemplo de lo que por allí llegó a escribir un personaje que a lo mejor a algunos de ustedes lo más seguro es que no les vaya a sonar, pero que va a ser fundamental para cuando uno quiere entender lo que significaba y representaba el vivir en la corte en aquella época. Baldassare Castiglione va a escribir un texto que va a ser el libro del cortesano, en donde va a describir cómo debe de ser el deber ser del cortesano y particularmente cuál es la importancia que el cortesano debe de tener con respecto al comportamiento. Castiglione, cito directamente lo que él va a decir. De sus propios textos, él dice: yo pienso que el cortesano perfecto es ganar para sí mismo, por medio de las cualidades asignadas a él por estos caballeros, el favor y la mente del príncipe a quien sirve, ser capaz de decirle siempre la verdad acerca de cualquier tema del que necesita saber, sin miedo o riesgo de disgustarlo, y cuando vea que el pensamiento del príncipe se inclina hacia una acción equivocada, se pueda atrever a oponerse, para así disuadirlo de cada intento malévolo y encaminarlo al sendero de la virtud. La virtud es un elemento fundamental en este sentido y creo que entenderán que esto también se relaciona con lo que Niccolò Maquiavelo va a decir acerca de lo que debe de ser el comportamiento que se debe de tener a nivel político y cómo debe de ser un buen príncipe. El cortesano puede llegar a serlo por nacimiento, pero debe de tener una serie de dotes fundamentales, que va a ser un carácter impecable,
Debe tener gracia, debe tener una serie de talentos y, lo más importante, debe proceder de una noble cuna para ser considerado un noble por nacimiento. Por educación, debe de estimular el de ejercicio físico y militar, debe de tener una educación clásica y debe de comportarse a la altura. Por conducta también se va a distinguir. En el caso de la educación clásica, por supuesto, implica el desarrollo y el conocimiento de las artes, como el dibujo, la pintura, la escultura y la música. Por eso aquí se va a abrir la oportunidad para muchos que se van a tener que acercar a gente que tiene la capacidad artística, pero que a lo mejor ellos no son nobles como tal, pero les pueden enseñar a hacer cualquier este tipo de cosas. Por eso muchos de estos van a ser mecenas que van a estar contratando dibujantes, pintores, escultores y músicos que les van a enseñar cómo se deben de comportar y cómo deben de ser. Y esto es lo que abre la oportunidad para que aparezca gente como Rafael, para que aparezca gente como Miguel Ángel, para que aparezca gente como Leonardo, para que aparezca gente como Donatello. Aunque parezca que estamos hablando de las tortugas ninja, no nos estamos refiriendo a cuatro de los ejemplos más importantes de los que van a ser los que dotan de arte por la educación clásica y por la formación necesaria, acorde a lo que también el libro del cortesano dice, acorde a lo que plantea Castiglione y de cómo debe de comportarse el cortesano como tal. La base de la conducta implica que siempre dé una buena impresión y mostrar sus logros con gracia, no ser presumido, no ser presuntuoso en ese sentido, porque eso es de mal gusto, eso es de gente de baja categoría. Los aristócratas van a tratar de buscar mucho más educación y esto implica también oportunidad para los maestros que les puedan educar para el comportamiento ético y moral. Entiendan en esta lógica la importancia de lo que va a escribir Maquiavelo en su propio texto. La otra parte, por decir que la perrada, el estado llano, el 85 al 90% de la población, va a estar compuesto particularmente por campesinos, burgueses, mano de obra sin oficio, ni propiedades que van a ser desempleados y que van a formar el 30 al 40% de la población urbana. Muchos de estos viven casi en la desesperación. Y un porcentaje más pequeño, aunque existente, que van a ser los esclavos. En el caso de los campesinos, para estas alturas la servidumbre ya se ha eliminado. Ellos viven particularmente con un sistema de rentas que en muchas ocasiones pagaban la renta en especie o trabajo. Por esto va a ser una asociación bastante cercana con los dueños de las tierras. Los nacientes burgueses, la creciente burguesía, van a ser particularmente artesanos y miembros de gremios. Muchos de ellos también van a ser proveedores, particularmente de bienes y servicios. En el caso de los comerciantes, vamos a tener que son gente que atiende tiendas, van a ser carniceros, van a ser zapateros, van a ser panaderos, ¿no? Los que van a constituir la base del alimento y los servicios que requiere la gente en esta misma línea. Ahora, cuando llegas a la mano de obra que no tiene oficio ni propiedades, ¿no? De estos también van a ser muchísimos, reiteramos el 30-40% de la población. Muchos de ellos van a ser ladrones, pordioseros, pícaros, están viendo nada más a ver a quién le pueden sacar la lana, prostitutas, etcétera, ¿no? En el caso de los esclavos ya van en una situación de declive para esta parte final inicial del Renacimiento y final del mundo medieval, aunque era una actividad todavía sostenida por los portugueses, pero entender que ya se ven reducido a las cortes principales y particularmente como una curiosidad o incluso como un artículo de lujo. Ya no es lo común tener esclavos, se considera de mal gusto, ya es más que nada presuntuoso y el negocio no va a ser ya en Europa, el negocio va a ser en el continente americano. Finalmente, hacemos una rápida referencia a la familia, que va a representar en este caso la línea del matrimonio, en donde vamos a tener lo que implica el ser padre, ser el centro de la familia, responsable en los asuntos legales, en el manejo de las finanzas y las tomas de decisión, que tiene la autoridad absoluta sobre los hijos. Esta autoridad se rompe hasta el momento de la muerte o al momento en el que venga la emancipación, que puede solicitarse legalmente por el padre ante un juez. ¿Sabe qué? Yo ya no puedo atender a mi hijo o yo considero que mi hijo ya es lo suficientemente capaz y responsable. Yo vengo ante usted, juez, para que nos dé un documento en el que se atestigue que yo le doy la emancipación a mi hijo, es decir, ya no depende de mí y ahora sí que se sostenga como Dios le dé a entender. En el caso de las madres, ellas se encargan del manejo del hogar y bueno, así se veía la obligación de tener hijos, aunque el de ser las encargadas del manejo del hogar les daba cierto nivel de autonomía. La obligación de tener hijos era vista en distintos ángulos por las clases altas y las clases bajas. Las clases altas consideraban que la descendencia debía de ser abundante,
Los hijos eran entregados inmediatamente a las nodrizas y esto implicaba que no acaba de parir la mujer y se está embarazando nuevamente de forma inmediata, entendiendo que el índice de mortandad posparto en aquella época en esta clase alta es del 10%, es decir, se muere uno de cada 10. Es relativamente bajo, pero entiendan que ellos tienen acceso a médicos, ellos tienen acceso a una alimentación mejor y a cuidados que no va a tener el resto de la población. En el caso de la descendencia abundante, el índice de mortandad antes de los 20 años en aquella época, eso sí era muy alto. A lo mejor podían sobrevivir los momentos del posparto, pero era común que se enfermaran ya siendo niños o ya siendo jóvenes y que algunos de ellos no llegaran a los 20 años de edad. Aquí sí íbamos al 2 por 1. Se moría el 50% de la población antes, en las clases altas, antes de llegar a los 20 años. En el caso de las clases bajas, pues hay que entender que por las mismas circunstancias ellos van a tener la descendencia mucho más controlada. Y en el cuestión de la cuestión del manejo de la sexualidad es vista como una base que pues es necesaria, pero no implica el tener un enlace profundo, ¿no? Son ataduras emocionales profundas como nosotros los vemos, pero que en aquella época se daban en muchísimo menor grado. Los lazos eran meramente formales, porque necesitamos reproducirnos, nos tenemos que casar y bueno, pues la sexualidad es parte del proceso de reproducción, ¿no? En la mayoría la gente lo veía y lo entendía de esa manera. ¿Había relaciones extramaritales? Sí, sí las había, pero esta era una licencia casi exclusiva de los varones y la edad matrimonial varonil pues había elevado también en este sentido. Alrededor de los 30 o 40 años es cuando los varones habitualmente se van a casar. Y el manejo de la sexualidad como disfrute, pues no se hacía con la esposa. Esto se hacía particularmente con las amantes o a través de la prostitución, que se veía como una actividad viciosa pero necesaria. Y tenemos el ejemplo de lo que pasaba en Florencia en 1415, donde sabemos que incluso los sacerdotes, para mantenerlos bajo control, crearon prostíbulos comunales y se ordenó que las prostitutas fueran identificables por el uso de guantes o incluso hasta por campanas en la cabeza. Nada más que va a haber en algún momento, va a haber un lugar, especialmente lo que va a ser la zona de Florencia, para variar, o no perder la costumbre. En Florencia se dio la circunstancia de que las prostitutas llegaron a ser de tal capacidad, de tal calidad de intelectual, de tal belleza, que eran las únicas mujeres que tenían, ellas sí, el privilegio de poderse acercar y poderse desarrollar en las bibliotecas. Ellas sí podían leer, ellas sí podían escribir, ellas podían platicar de muchos asuntos ya de alto nivel, de alto negocio, con muchos de los clientes que las tenían en una mayor apreciación en ese sentido. Por lo tanto, esto es una base, créanme, muy rápida y muy somera de lo que es el desarrollo de política, economía, sociedad, cultura y religión en el nuevo renacimiento después de la recuperación a partir de lo que ocurrió después del mundo medieval. Ojalá que la información les sea a ustedes de utilidad. Que tengan muy buenas tardes.